Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí para la presentación de la demo local a nivel nacional y se va a hacer aquí en San José de la Rinconada. Queremos presentaros a 3 personas que han sido los impulsores de esta demo local. En primer lugar voy a presentar a Juan Moreno Yagüe, abogado experto en anticorrupción, administrativo y político, además de penal y bancario. Desarrollador de la demo local para la participación ciudadana en política. Es el segundo en las listas de Sevilla, en las autonómicas, por Podemos. También abogado del 15M para rato y además descubridor de la mayor estafa del Euribor. En segundo lugar, tenemos a Juan Marco, es experto en la administración pública e impulsor nacional de la propuesta demo local, filósofo experto en desarrollo territorial y planificación y pertenece al Consejo Ciudadano de Podemos de la Rinconada. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Luis Silva, secretario general de Podemos de la Rinconada, primer político que propone la demo local en un programa político, promotor de la agrupación electoral La Rinconada Si Se Puede y bueno, y ahora mismo vamos a darle un fuerte aplauso a él, que va a ser el primero que va a hablar, ¿vale? Muchas gracias. Hola. Es un placer estar con vosotros. Yo os voy a entretener muy poco porque los expertos son estos señores, los Juanes, que están aquí a mi derecha. Pero aprovechando, pues, como vengo como el político, y sabéis que los políticos siempre meten cuña, pues aprovecho y meto una cuñita. A ver, cuando hablamos de democracia, si a alguien le preguntáramos, que no se oye, pero ¿podemos tener el cable rápido? Este micro es de internet, o sea que no lo toco. ¿Cómo hago entonces? ¿Hablando más alto y listo? ¿Sí? ¿Me pongo más para adelante? No. Vale. Estaba contando que cuando hablamos de democracia, hablo alto pero más lejos del micro. Aquí, por ejemplo. ¡Qué cafre! ¡Qué cafre son! Bueno, digo que cuando hablamos de democracia, habitualmente lo que evocamos es la cosa de que yo meta un papelito en una urna, ¿no? Eso de entrada es un error, porque es como hablar de la electricidad y referirse a los enchufes. No es exactamente igual la democracia que el acto de votar. La democracia, sabéis cuál es la definición formal, ¿no? Es la forma de organización social en la que el poder lo tiene el conjunto de la sociedad. Eso dicen los diccionarios. Aquello del poder para el pueblo y todo eso, ¿no? El término surge hace 2.500 años. 2.500 años es un montón de tiempo. Todavía faltaban 500 años para que naciera Cristo y para que empezáramos a contar los años de nuestra era. En Grecia, sabéis, en Atenas, el procedimiento era muy similar al de ahora. Llegaban los señores y escribían en una tablita de madera y metían en una caja. Ese acto ha continuado casi igual, solo que ahora es papel, las urnas son de metacrilato, pero por lo demás es casi igual. El concepto del que partían era un poquito diferente, porque allí no votaban las señoras, no votaban los esclavos, no votaban los campesinos, vamos, de hecho no votaba casi nadie, nada más que las clases pudientes, que eran 4. Pero bueno, de todas maneras, allí se inventa el procedimiento. Tanto el concepto como la forma de ejercer la democracia, extrañamente, ha cambiado muy poco. Porque tú dices, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Que yo voto a alguien que me represente y hace no sé qué. Y además en una urna, prácticamente es igual. Si seguimos con el símil de la electricidad, que también se conocía hace 25 siglos, pues hace 25 siglos lo que sabían de la electricidad era que si frotaban un cacho de lana contra el ámbar, aquello se ponía y atraía papelito. Y además sabían que había un pescado que tenía electricidad y que si se lo aplicaban a uno, le quitaba el reuma, que era mentira, pero bueno, ellos los probaban para eso. Eso es todo lo que sabían. Imaginaros, eso era hace 25 siglos, con la electricidad. Mirad cómo es ahora la electricidad. O sea, el cambio ha sido abismal. Sin embargo, no ha habido ese cambio del concepto y los procedimientos de democracia a la democracia actual.
En la democracia seguimos aplicando básicamente los mismos parámetros que hace 25 siglos. Los ciudadanos votan, bueno, había alguna pequeña manera de votar, uno con papelita, uno con crucecita, uno en una urna, incluso hay alguno un poquito más moderno y pone una máquina y le da un botón, pero prácticamente es el mismo procedimiento. Votan cada cierto tiempo y eligen a unas personas que le llaman políticos que prometen cosas antes de que los voten. Y que normalmente no cumplen, después atendiendo a cualquier tipo de justificación de, mire, yo quería, pero es que no puedo porque esto es muy complicado, ya sabe usted que yo... Ese era el procedimiento hace 25 siglos y sigue siendo el procedimiento ahora. Se vota cada cierto tiempo, se elige a gente que promete cosas y que habitualmente no las cumple, alguna vez sí, ¿no? Prácticamente es igual. Esto nos pone entre dos grandes problemas, dos enormes problemas. Primero, las personas a las que votamos no suelen cumplir con lo que dicen. Bueno, es así. Ellos lo justifican. No, mira, es que no, en realidad no puedo porque ahora que estoy aquí lo veo claro y en realidad es que el anterior lo hizo muy mal y yo esto no puedo hacerlo. Vale. Entonces, eso ya tenemos el primer problema. Estamos votando a gente que no hace lo que dice que va a hacer. Y eso nos pone ya en presencia de que deberíamos de aprobar una ley que hiciera responsable a los señores políticos de lo que dicen. Una ley de responsabilidad política que ojalá podamos aprobar si alguna organización decente llega algún día al gobierno de esta nación. A ver si Podemos llega al gobierno de la nación y podemos sacar una ley que haga responsable al político de lo que dice. Porque es como si tú compras un coche por internet de color amarillo y descapotable y cuando llega te entrega un coche que no es descapotable y además es azul. Entonces, miren, es que se nos acabó la existencia. ¿Usted se aguanta con esto? No, oiga, mire, yo no me aguanto con esto porque usted, yo le he votado porque usted que haga unas cosas y usted no las hace, usted se va. Y no tengo por qué esperar los 4 años. Bueno, ese es el primer problema. Pero el otro problema es que los periodos de votación son tan largos y tan costosos que al final, pues cuando tengo que volver a votar, pues yo ya me aburro, ya mejor no, mira, es que son todos iguales, que yo mejor... Y acabamos teniendo los resultados que tenemos ahora. Por ejemplo, en nuestro pueblo, 40% de abstención en los votantes. Pero ocurre que ya han pasado 25 siglos. Y se puede asegurar que si hubiese intención de hacer las cosas de otra manera, se podría hacer las cosas de otra manera. Claro, a nadie le sorprende. Yo me voy a Madrid, ¿no? Y entonces llego a Madrid y aparco mal, como habitualmente hago. Y entonces llega un señor y me multa. Y bueno, pues está bien, hay un papelito allí, yo cojo y lo tiro. Cuando llego a mi casa, a nadie le sorprende que 4 días después me llegue un papel diciendo, ha sido usted multado por el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. Dice, pero ¿cómo saben estos tíos? ¿Quién soy yo? ¿Dónde vivo? ¿Y cómo me ha llegado esto en 4 días? Qué cosa más sorprendente. Es más, vas conduciendo y pasas por un túnel, no te ha visto nadie, y de repente te aparece una foto de tu coche en tu casa una semana después. Está usted multado, señor. Ah, vaya por Dios. Sí hay tecnología para eso, pero no hay tecnología para que yo pueda votar. Parece que hay una intención política muy clara de aplicar la tecnología a las cosas que ellos consideran rentables y no a lo que a lo que consideramos rentable la mayor parte de los ciudadanos. Hoy nuestro interés es llevar la democracia a las instituciones municipales. Pretendemos construir democracia real, por contraposición a esa otra democracia que llamamos formal. Y sabemos que tenemos tecnología de sobra para hacerlo. Ahora nos lo van a contar con todo lujo de detalle. Los políticos de nuestro municipio podrían y deberían escuchar la opinión de los ciudadanos y de las ciudadanas para tomar cualquier decisión de importancia. Y eso se podría hacer ya a un coste mínimo. Entonces está al alcance de nuestra mano esa máxima de mandar obedeciendo. El político entonces es el que tiene que cambiar su papel y ya no será tanto el que detenta el poder como el que facilita que los que manden sean los ciudadanos. Esa será la función del político del futuro. Y ya que hablamos de políticos, ya que en el cartel pone que yo soy el primer político, que yo creo que tiene que haber algunos antes, pero si soy el primero, pues está bien, estupendo, lo seremos. Me permitís que me extralimite un poco y hablemos de un par de minutos, de un par de cualidades que creo que son absolutamente exigibles a todos los políticos de hoy.
incluso a todos los que pretendan gobernarnos. Esas dos cualidades son la compasión y la humildad. Cualquier persona que opte a hacer cualquier cosa en política debería estar cargado de compasión para entender las enormes dificultades que están teniendo los vecinos, nuestros vecinos. Y en muchos casos nosotros mismos. Pero al menos para tener una mínima sensibilidad con lo que pasa. Cualquier persona que no sea capaz de sentir compasión por su vecino no puede ser político. Tendría que dedicarse a cuidar cabras o a algún otro asunto de su interés, pero desde luego no puede ser político. Y también deberían de estar cargados de humildad, para entender que ellos, que salen en la tele, no son más que una pieza más que tiene como objetivo abrir las puertas para que entren el resto de los ciudadanos y para, por cierto, que entren los científicos sociales, como estos señores que os van a hablar ahora, para que se pueda aplicar todos los conocimientos actuales que ya tenemos para construir un mundo que definitivamente sea de todos y para todos. Así, quien no pueda sentir compasión o no pueda vivir con humildad, con quienes les rodea, debería de retirarse de este asunto. Ya no los entretengo más. Creo que le di paso a Juan Marco. Y nada, muchas gracias por atender. Buenas tardes a todos. Es un auténtico placer estar aquí delante de vosotros en un instituto que es mi instituto, en una sala en la que decenas de veces me he examinado y con unas personas a las que considero amigos, amigas, compañeros y en ocasiones hasta familia. Quisiera empezar sobre todo haciendo una presencia, tomando conciencia de lo que estamos haciendo, porque a veces parece que en un instituto de pueblo que 4 personas, 10 personas, 50 personas, 140 personas, como somos aquí más o menos, no pueden cambiar la historia o no pueden escribir un renglón en nuestra propia historia. Parece que el guión lo escribieron otros para nosotros y parece que a nosotros solo nos toca vivir una película en la que somos actores, pero muy de segundo grado, muy poca importancia. Esta es una historia que no comienza aquí, evidentemente, es una historia que queremos avanzar, que queremos hacer que gire un poco más, que queremos que dé un poco la rueda de la democracia, que gire delante de nosotros. Pero es una historia que comenzó en 1789. Es una historia que comenzó cuando un montón de personas, cansadas de tener miedo y cansadas de pasar hambre, decidieron hacer lo que tantas otras miles de veces en la historia habían hecho tantas personas cansadas de tener miedo y cansadas de pasar hambre, que era simplemente acabar con los culpables. Igual que miles de veces en la historia habían acabado con los culpables, habían cortado las correspondientes cabezas, en esta vez en la Revolución Francesa, y habían puesto a un nuevo rey y habían empezado de nuevo la misma historia, en aquella ocasión ocurrió algo especial. En aquella ocasión un grupo de personas propuso que donde además estaba tirando de sangre, se tirase de filosofía, que donde estábamos poniendo armas, además pusiéramos palabras, que donde estábamos destruyendo, construyésemos con herramientas nuevas. Y es entonces cuando tiraron del viejo Rousseau, que ya por aquellos entonces ya era viejete, y su teoría. Y es entonces donde descubrimos el contrato social. El contrato social es aquello que a todos, que las personas que vivimos en democracia, nos une. Es el elemento sobre el cual se articularon después todas las democracias que han existido en el mundo. Es, por tanto, la génesis, el ADN de toda democracia. Y quiero empezar la exposición hablando del contrato social y recitando las 4 frases cortísimas en las que se resume el contrato social. Dice: cada uno de nosotros y nosotras pone su persona y todo su poder en común bajo la dirección suprema de la voluntad general. Y en nuestra condición de asociados recibimos al resto como parte indivisible del todo. Cuando nosotros firmamos los unos con los otros en 1789 crear una democracia, no lo hicimos acordando con un Estado, no lo hicimos acordando con un poder superior, lo hicimos creando a partir de nuestro propio acuerdo ese poder superior. El Estado somos nosotros cuando ejercemos nuestro derecho democrático. Esta democracia nace con un principio, y el principio es el principio de que las leyes que nos rigen las hacemos nosotros. Nosotros somos los autores
de la ley, nosotros somos los potestatarios del poder legislativo. Decía Rousseau también que no siendo la ley otra cosa que la expresión de la voluntad general, es evidente que en el poder legislativo el pueblo no puede ser representado. Es decir, que nosotros, de manera inalienable, tenemos el derecho de legislar, porque nosotros creamos las leyes para las que nos estamos creando, nosotros creamos las leyes de las que nos dotamos. Pero este principio implicaba un mecanismo para que la democracia pudiera ser real, porque la democracia al final no es más que la capacidad de ejercer ese derecho. ¿Y cuál era el mecanismo? El mecanismo era la representación, porque ellos sabían que era imposible meter en una cámara de decisión a toda una nación, que era imposible consultar al mismo tiempo, en 1789, a toda la población. Y entonces dijeron, bueno, pues la herramienta para hacer efectiva nuestro derecho de legislar, nuestro derecho de gobernar, es la representación. Y así nace nuestra democracia representativa, de un acuerdo entre nosotros, en el que nosotros nunca hemos cedido en estos 300 años el derecho a legislarnos, el derecho a escribir por nosotros mismos nuestras leyes. Pero de repente una figura se impone y una figura nos corta el acceso, la representación. Una necesidad, pero es un método, no es la democracia. La democracia es distinto. Y junto a la representación, cuando nace el dique, cuando nace el freno de la participación, también nace el anhelo. El anhelo es el de la desrepresentación. El de poder decirle a un político, ahora que vas a ejercer tu capacidad de decisión, yo te la arrebato porque es mía y la ejerzo yo. El derecho de poder en cualquier momento ser nosotros los que volvamos a decidir sobre nuestra propia historia, sobre la historia que estamos construyendo. Este es un anhelo que no solo Juan Moreno Yagüe, pero Juan Moreno Yagüe como estandarte de lo que fue un movimiento que cambió para siempre la percepción que tenemos en España y la percepción que tenemos sobre todo de la política, fue acompañado con un gran cuerpo teórico, la Demo 4.0, y fue en buena medida una oferta a todos los partidos. No fue una oferta a la ciudadanía, fue una oferta, un reto a todos los partidos. Aquí tenéis la democracia real. ¿Queréis llevarla en vuestros programas, ya que os hacéis llamar democráticos? La Demo 4.0 se la ha ofrecido prácticamente a estas alturas a todos los partidos de España. Nadie ha tenido valor de ser el que abandere la democracia. Y es por eso que llamo a Luis Silva el primer político, y es por eso que se ríe. Porque al final, cuando hablamos de política, hay una política del ser y hay una política del hacer. La política del ser es la política de la persona que va en cabeza, que se atreve a señalarse, que se atreve a luchar, que se atreve a estar en el centro de todas las polémicas, en el centro de todas las miradas, que se atreve a tirar de los sueños, a cargar sobre sus espaldas los sueños de todos nosotros y hacerlos realidad. Es la persona que promete las soluciones. Y luego llega la hora en la que las promesas hay que cumplirlas. Y es entonces cuando los políticos del hacer, cuando los técnicos se ponen en pie y ofrecen las soluciones a los políticos que ofrecieron las promesas. Y es entonces cuando los políticos no quieren las soluciones, es entonces cuando les da miedo. Y es entonces cuando las personas que entramos en Podemos creemos que hemos descubierto a un tipo de político distinto, a un tipo de político que quiere cumplir con sus promesas. Un tipo de político que cuando le preguntas si esta política la quieres realizar, no te pregunta, oye, ¿esto lo puedo yo preparar para que entre la gente de mi grupo y se gestione? Oye, ¿tú puedes colocar aquí a este amiguete? Oye, lo que te preguntan es, ¿pero esto va a resolverme los problemas? ¿Pero esto de verdad es lo que prometes? ¿Pero esto lo puedo aplicar en un año? Pero esa política del hacer, esa política honesta y decente es la que impulsa ahora mismo a muchísimas personas a participar en Podemos. A esas personas a las que ahora están decidiendo formar parte de la política del ser, ponerse en cabeza y abanderar los deseos y las esperanzas de toda una ciudadanía, a esa persona le ofrecemos la Demo local. La ofrecemos para que la abandere. Por eso eres Luis Silva, el primero que ha dicho sí y el primero que queremos que seas tú el que abandere la Demo local en un programa electoral. Sabemos que el reto es importante, sabemos que cuando la Demo local empiece, igual que ocurrió con la democracia en Francia, aquel que lo vea primero dirá, qué cosa más rara. Pero 2 años después, cuando vea que con esa cosa tan rara se evitaron un problema
mucho mayor y que él no lo puede evitar, dirá yo quiero ese gobierno. Y dentro de 4 años, el fuego que iniciamos hoy, la democracia que nace hoy aquí en La Rinconada y la ansia de democracia participativa que nace hoy aquí en La Rinconada va a tener un nuevo escenario. El escenario de muchos pueblos deseando, pidiendo, exigiendo democracia participativa, llevándolo en sus programas. Eso es lo que esperamos con la demo. Una democracia que nazca desde el origen, que nazca desde las bases, que es donde de verdad se percibe el hecho de nuestra implicación en la democracia. Hay algo importante también en todo esto y es que nosotros podemos intentar ser protagonistas, nosotros podemos tratar de gestionar las circunstancias que se nos presentan para traer aquello que nos piden, para hacer cumplir las promesas, para generar el Estado, para hacer vivir en el mundo en el que nos merecemos. Pero hay un momento en el que las líneas parecen torcidas, en el que el guión que otros escribieron para nosotros parece demasiado marcado, en el que carece que no hay salida, en el que no hay límite. Y es entonces cuando los protagonistas necesitan a los autores. Y Luis Silva, protagonista, encontró a Juan Moreno, autor. Y es entonces cuando las personas que son capaces de reescribir las líneas de la historia, de cedernos a nosotros el testigo, la tinta y la pluma para escribir nuestro propio presente se hacen absolutamente necesarias. Juan Moreno y Luis Silva forman un tándem en el que, gracias a Dios, estoy dentro como impulsor de la demo local. Forman un tándem que quiere ser un inicio, el inicio de una actividad que nos lleve desde aquí a la democracia real en todos los pueblos, pero en todos los órdenes también. Sabemos que iniciamos un fuego que no se parará en lo local, que tenemos que llegar a las autonómicas y que tiene que estar en lo nacional para que sea realmente útil. Con este deseo simplemente nos dejo a todos. La democracia que queremos, la democracia que de verdad estamos deseando vivir, solo necesita que nosotros la construyamos. Un voto, un programa electoral, un político valiente, un autor capaz de escribir líneas de historia. Y en eso consiste la democracia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Ya me han presentado, Juan Moreno Yagüe, abogado de profesión y ejerciente. Voy a tratar de explicarles en qué consiste esto de la demo local. Tiene una parte teórica y una parte técnica de la que nos vamos a ocupar con cierto detalle para, sobre todo, explicarles lo que está pasando desde el punto de vista político, aunque no expliquemos hoy todos los detalles técnicos desde el punto de vista informático y material. Como han dicho anteriormente, desde hace 4 o 5 años hay un grito que se escucha por parte de toda la ciudadanía, no solo aquí en España, sino en muchos más sitios, y es el no nos representan, que parece una barbaridad y que cuando se lo gritas a un representante se siente casi ofendido. Y cuando se lo dices también a alguien que no pone en cuestión la representación política, te mira como si fueras un iluso y estuvieras diciendo, bueno, pues una herejía desde el punto de vista político. Y la verdad es que no nos representan. Y lo digo como jurista. ¿Por qué? Porque si yo, representado, no pudiera decir que alguien no me representa, yo en realidad no sería un mandante, no sería el que le da los poderes a alguien, sino que sería un incapaz y sería un sujeto a tutela. Yo, cuando le encargo a alguien algo, puedo decirle en cualquier momento que hasta aquí hemos llegado y que pare. Cuando yo soy un incapaz y estoy sujeto a un tutor, lamentablemente yo no puedo decidir cuándo termina la tutela. Tiene que venir un juez y ponerle fin si efectivamente yo no soy un incapaz. Lo que vamos a mostrarle es la posibilidad de escapar a esa tutela material a las que nos tienen sometidos por ahora los sistemas basados en mecanismos de participación política solo representativa. El grito de no nos representan iba acompañado además de una exigencia de democracia real ya, porque realmente lo que estaba pasando en todos los sistemas políticos a nivel planetario era lo mismo, que los que gobernaban, los que hacían las leyes, bueno, pues estaban actuando en contra de todos esos representados y de todos esos ciudadanos. La cuestión a nivel histórico internacional comenzó en los campamentos de Tindú, se extendió a Túnez, después Egipto, llegó a España, ha pasado por Italia, Turquía, México, Brasil,
la última, la famosa revolución de los paraguas amarillos en Hong Kong. Es decir, todo el planeta está un poco harto de lo que está sucediendo. Y lo que sucede es que la mayoría de los pueblos, con democracias instauradas desde hace más de 2 siglos en algunas ocasiones, bueno, pues están bastante hartos de no poder hacer nada cuando los políticos de turno, por circunstancias de mercado, deciden actuar en su contra. ¿Qué hacemos? ¿Hay solución a esto? Pues sí. Lo que se conoce como democracia 4.0 o esta demolocal, que vamos a tratar de implantarla desde ya para demostrarle a todo el arco político que efectivamente podemos solucionar el problema de la representación. Ha hablado antes Juan Marcos del contrato social. No discutimos, y parece una buena idea, que también tiene su origen en la Revolución Francesa, que el tablero de juego, la base imprescindible, la hierba del campo de fútbol o los cuadraditos del tablero de ajedrez, son las leyes. Los revolucionarios franceses, tuvieron la genialidad de instaurar varios principios que nos han servido para llegar hasta hoy. Uno de ellos, discutiendo la autoridad del monarca, o como principio contrario, decía que no podía haber un punto de autoridad en Francia distinto, ni un solo punto, por pequeño que fuera, distinto a la autoridad de la ley. Con eso se acababa con la tiranía. Y ese es también el origen de la democracia en Grecia. Sí, el gobierno de todos, pero en realidad la instauraron para evitar al tirano, para que el gobierno no fuera de uno solo, para que nadie pudiera apropiarse el poder. Y ese es el problema central de lo que sucede hoy, que nosotros no tenemos poder, no podemos ejercerlo. Como decía antes Juan Marcos, ha hablado de esa base, que es la ley, como instrumento o herramienta que nos sirve para no matarnos unos a otros. Los últimos ramalazos de este uso de la fuerza se dieron en el oeste americano, a lo largo del siglo XIX, donde no había ley y directamente se usaban las pistolas. En general, los hombres vimos que como ya todos podíamos disponer de un instrumento para matarnos unos a otros con relativa facilidad, da igual que el señor rico, tuviera un ejército de guardaespaldas que si yo tenía una pistola alguna oportunidad tenía, ¿no? Más o menos llegamos al convencimiento de que era bueno que hubiera leyes y tribunales de justicia y que nos rigiéramos por un conjunto de normas para funcionar. Juan Marcos habla del contrato social, que es la base de la construcción de las democracias actuales, es decir, el acuerdo de todos en que sea la ley la que nos gobierne. A partir de ahí, ese contrato social se desarrolla en una serie de normas que supuestamente están legitimadas porque nosotros nos las damos. Nadie sabe en realidad dónde está el contrato social, nadie lo ha visto, ni nadie conoce exactamente su cláusula. Lo que vamos a hacer es revisarlo y cambiarle la letra pequeña a ese contrato. Si como jurista alguien me preguntara que dónde está hoy plasmado ese contrato social, yo le diría que el contrato social efectivamente existe y lo tenemos también por escrito. Es el preámbulo de la Constitución, que dice literalmente que los españoles, es decir, los electores, a eso se refiere todo el marco constitucional y legal, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de los ciudadanos que la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un ordenamiento económico y social justo, consolidar el Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y proteger a los españoles y a los pueblos de España en el ejercicio de sus derechos humanos y establecer una sociedad democrática avanzada. Ese es el contrato social que tenemos por escrito, el preámbulo de la Constitución. No es una norma jurídica, es la voluntad que tenemos de convivir juntos y regirnos por una serie de normas. ¿Qué pasa con las normas? Pues que resulta que el sistema parte de 1789 y resulta que las normas las hacen los representantes. Nuestra Constitución establece una preponderancia absoluta por parte de los partidos políticos para ejercer esa representación, encausa la voluntad popular y al final, por la distorsión que se produce en el juego democrático, después de 35 años en España no tenemos una democracia, sino que tenemos una partitocracia. El ciudadano prácticamente no tiene mecanismos de participación directa. Los partidos políticos están consagrados, reconocidos e institucionalizados en el artículo 6 de la Constitución, pero a su vez el artículo 9 le dice a estos mismos partidos políticos y a los poderes institucionales que deben de promover la participación real y efectiva de los ciudadanos en la vida política. Eso significa que nosotros deberíamos de poder participar de alguna manera en la elaboración de las leyes, no solo a través de esos medios de representación. La Constitución tiene un núcleo de derechos fundamentales que digamos que van más allá de las propias leyes, cuando reconocen el derecho a la vida, a la libertad ideológica, a la libertad de comunicación, a la intimidad, al secreto. Esos derechos existen y están vinculados a la propia existencia del ser humano y a nuestra dignidad como personas. No necesito en realidad que una norma me diga que tengo derecho a estar vivo. Es que hay un instinto natural que me permite, entre comillas, defenderme si alguien quisiera matarme, ¿no?
Por eso se llaman fundamentales, son importantísimos. Todo el sistema se articula para defender estas garantías y estos derechos que permiten, bueno, la libertad del individuo y la convivencia. El artículo 23 de nuestra Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Todo el sistema se articula en base a la segunda parte. O indirectamente. Indirectamente podemos elegir partidos que tienen que funcionar democráticamente, indirectamente estos señores en esa Asamblea General, que es el Pleno del Congreso de los Diputados junto con el Senado, es decir, las Cortes redactan y aprueban las leyes tras las correspondientes elecciones. El periodo general es de 4 años y a nosotros, bueno, pues no nos queda más que aguardar cuando no estamos de acuerdo con lo que hacen nuestros representantes para echarlos o cambiarlos de sitio cada 4 años, como digo. ¿Ustedes se imaginan que el texto constitucional dijera que los ciudadanos no tenemos derecho a participar? Sería una auténtica aberración. Luego vamos a ver qué pasa y cómo podemos hacer que esta participación funcione. Hemos hablado antes de la electricidad, de la representación por motivos de organización, es decir, de cabida. La Asamblea General francesa se llama así, Asamblea General. Los representantes votan en nombre de los electores que los eligieron precisamente para ejercitar el derecho de voto. Ninguno tenemos derecho de voto hoy en día, tenemos derecho de sufragio. En el año 2008, las Cortes Valencianas articularon la posibilidad de que un representante no tuviera que ir a las Cortes a ejercer su representación en nombre de sus electores votantes, sino que podía votar desde casa. Aquello que se preveyó para cuando estuvieran, bueno, de baja por enfermedad o por embarazo, se trasladó en el año 2010 al Parlamento de Andalucía y finalmente en el año 2011 al Parlamento Nacional. En el verano del año 2011, como los dos partidos políticos ya sabían que el periodo legislativo correspondiente se caía, que se iban a convocar las elecciones anticipadamente y algunas diputadas del PP estaban embarazadas, en concreto la hoy vicepresidenta, y no se sabía la mayoría que iba a sacar tal o cual partido y pudieran ser necesarios todos los diputados para el nombramiento de gobierno. Bueno, pues a prisa y corriendo cambiaron el reglamento del Congreso de los Diputados y reconocieron a los señores diputados, en caso de embarazo, maternidad o enfermedad grave, impidiera el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las circunstancias que quedaran suficientemente justificadas, la mesa del Congreso podía autorizar, por escrito, a que los diputados emitieran su voto por un procedimiento telemático. Eso que en principio era una excepción, dio origen a que en el año 2013, en mayo, el señor Posadas tuviera que llamar a los representantes de los grupos parlamentarios para decirle que se abstuvieran los diputados de utilizar el voto telemático de manera tan constante, porque se quedaba el pleno vacío y, claro, las cámaras grababan y los ciudadanos iban a preguntarse que dónde estaban los señores y por qué los resultados de voto que aparecían en el panel, con luces rojas y verdes, no coincidían con la gente que estaba allí. ¿Qué había pasado? Pues que nos habíamos saltado o habíamos dado un paso de 200 años en los sistemas democráticos. Donde antes necesitábamos un representante para que ejerciera el voto porque todos no cabíamos o todos no podíamos ir los jueves a la Asamblea General, resulta que el representante estaba utilizando el voto telemático. Claro, la pregunta es muy sencilla. ¿Y por qué no puedo yo votar también telemáticamente? ¿Quién va a decidir si yo voto telemáticamente? El representante. Ese representante al que sí puedo decirle efectivamente ahora que no me representa. ¿Porque tengo derecho a decirle que no me representa? Pues va a ser que no. A partir de ahí desarrollamos, bueno, lo que era la teoría desde el marco jurídico y lo que era la aplicación práctica desde el punto de vista material, porque todo esto está muy bien y es muy bonito, pero si luego no podemos llevarlo a la práctica, no nos sirve para nada. Y nos encontramos con una serie de obstáculos dentro de la propia legislación. Todo el sistema está orientado hacia esa democracia representativa y en general se impide la participación directa de los ciudadanos en las decisiones que les afectan. Se nos dice por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia que dictó ayer anulando 2 artículos de la Ley de Consultas catalana, que nuestro sistema es representativo porque así lo quiere el constituyente y que a pesar de todo tenemos derecho a participar en referéndum, cuando el Estado nos deje, tenemos derecho a participar en los consejos abiertos, 13 personas, tenemos derecho a participar en la institución del jurado popular, etcétera. Que tenemos mucha participación directa. Y además el Tribunal Constitucional tiene una curiosa teoría y es que entiende que cuando muchos vamos a hacer algo, aquello es un pollo, se forma caos y que mejor dejárselo a los partidos y a los representantes. A pesar de ello, tenemos una de las administraciones públicas con más medios electrónicos del planeta. Como han dicho antes, te notifican la multa por Internet. Curiosamente, no puedes poner inmediatamente y con la misma facilidad el recurso por Internet, pero sí te llega rápidamente, ¿no?
Bueno, pues nos encontramos con esas trabas de una arquitectura representativa desde el punto de vista legal y teníamos que vencerla de alguna manera. Ese artículo 23 nos da pie a poder desarrollar en cualquier ámbito, tanto local como autonómico como estatal, la posibilidad de que efectivamente el ciudadano use su derecho a participar directamente en la vida política. Eso requiere de una explicación previa de la legitimidad de esas leyes que salen de esas cámaras o esos plenos. Yo, como ciudadano, cuando elijo un representante, le doy mi poder soberano de legislar para que él lo ejerza allí, y él va y lo ejerce. Se aprueba una norma y la norma vale no por el número de votos, ni no por quien la haya votado, sino que vale porque sale del Parlamento, de la Cámara Autonómica, o en su caso, una ordenanza del Pleno Municipal. Vale porque emana del órgano al que los ciudadanos le hemos concedido la potestad de hacer leyes. Se cumplen los requisitos de la mayoría correspondiente y la ley se publica, y una vez que está publicada y la conocemos, bueno, pues nos obliga a todos. ¿Cómo hacer para combinar este derecho mío con que haya unos cuantos representantes en el Pleno? Bueno, pues se nos ocurrió lo siguiente. Al fin y al cabo, todos nos estaban representando a todos los ciudadanos. El Congreso de los Diputados con 350 diputados o el Ayuntamiento de La Rinconada con 20 concejales representan a los 35 millones de ciudadanos españoles con derecho a voto o a los 29.000 ciudadanos de La Rinconada con derecho a voto, aunque no hayan votado. Si cambiáramos la ley y a un ciudadano cualquiera, por ejemplo a ellos dos, se les permitiera acudir al Pleno a votar, junto con los 20 concejales, habría que combinar de alguna manera el voto suyo con el voto de los 20 concejales. Bueno, eso es una cuestión matemática. En realidad, si los 20 concejales representan a 29.000 personas o a 30.000 personas, para hacerlo con números redondos, ¿cuánto valdría el voto de ellos dos allí dentro? Pues lo que vale la unidad mínima de voto en este caso, si todos pudiéramos ir a la vez, una 30.000ª parte del voto total. ¿Cómo combinamos esto en una votación? Pues aplicando también de nuevo las matemáticas. Yo le descuento mi representación y mi capacidad de voto al político de turno en la Cámara correspondiente porque yo ya estoy allí. Y ninguno de ellos, si yo entro a votar, me representa. Y por eso se la descuento a todos, no solo al concejal al que yo voté. O pongamos el caso de que yo me abstuve y no elegí a nadie. Aplicado eso de manera masiva, es decir, si entráramos todos los ciudadanos en el Pleno a votar del Ayuntamiento de La Rinconada, los 30.000, bueno, pues el voto de un concejal valdría exactamente igual que mi voto. Esto resuelve un problema jurídico y es el de la legitimación, de la capacidad de voto y el de la soberanía para poder dictar las leyes. En la propuesta que se hizo al Congreso de los Diputados, por eso ha dicho antes Juan Marco que esto lo conocen todos los partidos políticos, porque esto desde el 2010 está encerrado bajo 7 llaves en un cajón del Congreso de los Diputados, se les explicaba la combinación numérica y se les mandó un sistema ya articulado informático para que vieran que no había ningún fallo ni ninguna necesidad de modificar nada más que los reglamentos de funcionamiento de las cámaras. Bastaba introducir el principio de que los representantes estamos aquí, es lo que diseña la arquitectura constitucional, está bien, pero los ciudadanos también van a poder participar y van a poder participar cuando ellos quieran, no cuando nosotros los convoquemos a referéndum, a plebiscito, no, cuando ellos tengan interés y cuando a ellos les dé la gana. ¿Quién somos nosotros para pedirles o decirles nada? En materia de leyes, que son las que en realidad afectan a todo el territorio nacional, bueno, la cuestión es sencilla, porque si cambiáramos el reglamento del Congreso, abriéramos su página web y el registro electrónico y tuviéramos, bueno, nuestra identificación a través del DNI electrónico, no habría ningún impedimento ni ninguna muralla jurídica. Los diputados son soberanos y podrían hacer esto sin ningún problema y no chocarían con ninguna parte de la Constitución, puesto que la Cámara tiene plenos poderes para organizarse a nivel de funcionamiento. Que la Cámara Legislativa dijera nosotros funcionamos con nuestros votos y con los de los ciudadanos, no chocaría con nada. A nivel local sí se plantean una serie de problemas, digamos, no menores, pero tampoco tan graves y además son un poco simpáticos. En primer lugar, hasta ahora, el derecho de participación, como digo, se ha considerado como una concesión del poder del Estado, como si fuera algo ajeno a nosotros y, bueno, parece ser que no podemos entenderlo como un derecho personal nuestro, sino como una competencia de alguien. Cataluña y España estaban peleando por quién era el titular del derecho a convocar referéndum, siendo esto considerado como una competencia de una administración o de otra, en vez de enfocar el asunto como un derecho del ciudadano, un derecho personal de cada uno, como un derecho fundamental a participar y a darle fuerza a las leyes con el voto o con el no voto. En materia local nos encontraremos con que nos dirán que
este derecho fundamental, el artículo 23, no puede ser regulado o desarrollado por un ayuntamiento. Pero el caso es que vemos que los ayuntamientos regulan materias sobre derechos fundamentales, no especialmente protegidos, como la vivienda, el urbanismo, trabajo. Regulan incluso, te dicen cómo tienes que manifestarte en algunas ocasiones. Mientras tu regulación del desarrollo de un derecho fundamental no choque con ninguna norma constitucional ni legal, en principio no había problema. Pero resulta que las leyes, la ley de base de régimen local, que reconocen y promueven y obligan a los políticos de una alcaldía a promover la participación de los ciudadanos, nos dicen que los ciudadanos podríamos participar en todo tipo de asuntos locales, menos en los que atañen a la economía y a la hacienda local. Pongo siempre el ejemplo de que es el único caso del ordenamiento jurídico donde en materia contractual, de negocios, administrativamente y tal, funciona el principio de que el que paga manda, y resulta que a los ayuntamientos se les ha prohibido conceder ningún poder de mando a los que pagan, que son los ciudadanos. Se pagan los impuestos, pero no habla, ni opina nada de esto. El artículo 70 de la Ley de Bases de Régimen Local dice que los ayuntamientos deberán establecer y regular las normas de carácter orgánico sobre el procedimiento y los órganos adecuados para la participación de los asuntos en la vida pública local. Bueno, esto permite que un ayuntamiento dicte una ordenanza sobre participación ciudadana en el mismo pleno. El ayuntamiento va a regularse cómo funciona respetando la propia ley de base y las normas constitucionales. ¿Qué podría hacer el ayuntamiento de La Rinconada? Bueno, pues dictar una ordenanza que dijera, a partir de ahora, utilizando el censo electoral, del que somos titulares en parte, y además somos los que proporcionamos la información a la oficina del censo electoral, los ciudadanos con derechos de sufragio, es decir, de elegir a los concejales de La Rinconada, van a poder participar a través de la correspondiente página web del ayuntamiento en las votaciones de los plenos. Y se computarán los votos emitidos por los ciudadanos junto con los de los concejales. Así de simple. Evidentemente, tienes que contar con la colaboración de las administraciones generales, que tienen todos los datos informáticos del censo, así como con el Ministerio de Interior, que tiene la herramienta más sencilla que lleva varios años en nuestro poder, en general en las carteras de todo el mundo, que es el DNI electrónico, que lleva incorporada la firma digital, para poder realizar esa votación y esa participación. Esto es trasladar a lo local lo que se hace en unas elecciones. Hay un censo, una mesa electoral, una urna, una papeleta y un DNI y un señor que comprueba que tú eres tú y que efectivamente todo el procedimiento está legalizado. Vamos a chocar con ni más ni menos un tribunal constitucional que en la sentencia de ayer nos ha dicho que la democracia es representativa, que lo siente mucho, que así lo ha dicho el constituyente, y que esto de la participación de los ciudadanos, en principio, si se hace de manera desordenada, podría provocar el caos. Dice el Constitucional ayer que no cabe olvidar que el derecho a participar directamente en los asuntos públicos, como todos los derechos que la Constitución establece, no puede sino ejercerse en la forma jurídicamente prevista en cada caso. Lo contrario, es decir, una participación absoluta y desordenada y general de los ciudadanos, lejos de satisfacer las exigencias de la soberanía popular, supondría la imposibilidad misma de la existencia del ordenamiento jurídico, a cuya obediencia todos, ciudadanos y poderes públicos, venimos obligados. Bueno, nosotros lo que pasa es que vamos a discutir efectivamente eso, la misma existencia del ordenamiento jurídico. Ni más ni menos. O sea, cuando yo tengo que cumplir una ordenanza del Ayuntamiento de La Rinconada, voy a discutirle si me ha dejado usted participar en la votación de esa ordenanza. Puedo votarla o no votarla, pero es que si no me deja ni participar, pues mire usted, le niego la obediencia. ¿Por qué? Porque pudiendo participar, tiene usted que darme el cauce de participación. Por la misma razón de que si yo, en un bloque de vecinos con ascensor, pago mi cuota de comunidad y me dice el presidente de la comunidad que yo no puedo utilizar el ascensor, lo primero que hago es dejar de pagar si vivo en el tercero. No te pago más. Así de simple, no cumplo las normas y me salto todo. ¿Por qué? Porque eres tú el que está rompiendo el contrato social. Porque el contrato social y el sistema democrático te obliga ya legalmente a dejarme participar en los asuntos públicos. Bueno, pues el Ayuntamiento de La Rinconada puede simplemente utilizar un servidor, conectar con el servidor del censo electoral, con el servidor del Ministerio de Interior y habilitar su página web para que efectivamente los ciudadanos de La Rinconada, después de las próximas elecciones municipales, puedan participar en las votaciones que se celebran en los plenos. ¿Para qué sirve todo esto? Pues todo esto sirve ni más ni menos para controlar a nuestros representantes y pararles los pies cada vez que hagan algo que no nos gusta, que es lo que está pasando en los últimos años y de los que nos estamos quejando todos, que estamos hasta las narices de que se adopten decisiones en contra de lo que en general estamos pensando nosotros. Esto asusta mucho, porque lo primero que te dicen es, los ciudadanos votando todos,
Si es que no están preparados. Bueno, mire usted, ese argumento es tan tonto como aquel de que las mujeres no estaban preparadas, o más tonto aún porque entonces, si no están preparados para votar, tampoco lo estarán para elegirle, ¿no? La han elegido a usted y fíjese. O sea, estaban completamente equivocados, ¿no? Se supera fácilmente el argumento. ¿Por qué? Porque efectivamente la mayoría de nosotros nos levantamos por la mañana y vamos a trabajar en nuestras cosas. Y hemos elegido a unos señores políticos para que hagan política y se ocupen de lo general. Y vamos a seguir haciendo eso. Y en general no vamos a meternos en qué está haciendo el ayuntamiento con tal calle, tal pavimentación o tal obra de alcantarillado. Pero sí vamos a estar pendientes cuando haya una decisión que nos afecte. Y quien esté en el poder existiendo este sistema se va a cuidar muy mucho de tomar una decisión en contra de todos los ciudadanos. Es decir, cuando el ayuntamiento de pronto se le ocurra privatizar el agua, que va a suponer automáticamente la subida del coste de ese recibo, los ayuntamientos vamos a poder decir no. O sea, los ayuntamientos, perdón, los ciudadanos, el ayuntamiento, todo el núcleo de ciudadanos va a poder decirle no. Se busca usted otra solución, esta no nos conviene. Y si no sabe, pues nada, se va usted, porque esto me permite hacer hasta mociones de censura. Eso hace que de pronto cualquier representante de un ciudadano abandone el concepto o modo electoral en el que está constantemente y se ponga a buscar normas que realmente cumplan pues las finalidades generales de servir de utilidad para todos los ciudadanos y no solo a alguien en concreto. Y además que abandone el medio plazo y se sitúe en el corto plazo y se sitúe en el medio y en el largo plazo para gobernar. Esto supone en realidad la instauración del derecho a decir no, porque efectivamente a lo mejor los ciudadanos no estamos preparados para saber qué queremos y qué leyes vamos a hacer o qué proyectos tenemos. Pero con mucha seguridad, y lo llevamos demostrando desde hace 4 años, sabemos lo que no queremos. Y sabiendo lo que no queremos, podemos defendernos del poder. No hay diferencia entre un poder absoluto de un monarca contra el que lucharon los revolucionarios franceses y un poder absoluto de una mayoría absoluta de un sistema democrático basado en partidos políticos como el que tenemos actualmente. Ejemplo demagógico, el de la guerra de Irak. El 21% de la población se oponía y les dio exactamente igual. Bueno, pues esto sirve para luchar contra ese sistema actual que no nos permite participar. Como he dicho, es muy sencillo. Se abre la página web del ayuntamiento, que tiene en general ya registros electrónicos, se abren los plenos a la participación ciudadana, todos los concejales suelen recibir lo que se va a tratar en el pleno con una antelación de 2 o 3 días, nosotros podemos leerlos y participar o no. Lamentablemente no disponemos de un proyector para enseñarles cómo funciona este sistema, así que, bueno, como esto es una cosa entre comillas entre amigos, pero se está retransmitiendo por internet, me voy a bajar un poquito y espero que se puedan ustedes acercar y voy a enseñarles cómo funciona el sistema desde el punto de vista práctico para que ustedes entiendan que no hay ninguna dificultad en poner esto en funcionamiento mañana. Si me lo permiten, esto va a dejar de oírse en streaming un momentito, pero volvemos enseguida. La Rinconada tiene 20 concejales, ¿de acuerdo? Y un cuerpo electoral ciudadano de 29.403 votantes según el censo electoral de las elecciones de mayo de 2014 de las europeas. Imaginemos que los 15 concejales de turno quieren votar a favor de la privatización del agua y que los 5 concejales actuales de la oposición se oponen. Imaginemos que muchos ciudadanos que pertenecen al partido gobernante, bueno, deciden que van a apoyar en este sistema de votación a sus concejales. Pongamos que en 1.300, por ojo, van a votar a favor de la privatización del agua. Pero pongamos también que probablemente más de la mitad de la población no le haga ninguna gracia que suba el recibo de agua. Y que la mitad, por ejemplo, 15.000 personas de ese censo de 30.000 participan en esa votación y votan en contra. Actualmente, el agua se privatizaría y al mes siguiente ustedes estarían pagando una factura más alta. Si usted permite que los ciudadanos entren a jugar en esa votación junto con los representantes, y estamos diciendo que no hay que cambiar ni normas constitucionales, ni económicas, ni de ley, ni de base de régimen local, el resultado es el siguiente. No funciona. Maldición. No me siento que se me ha desconectado. Un segundo solo. Quiero decir, lo tenemos todo pensado y esto está ejecutado automáticamente conforme a la ley y no hay que hacer nada más. Ya funciona, ya sirve. El problema es que los políticos actuales no nos dejan hacer esto.
se opone, claro, porque es que le quitan el poder. Todo. Nosotros decimos de broma que esto hay que venderlo electoralmente de la siguiente manera. Déjennos su voto para hacer esto porque se lo vamos a devolver. Vamos a ser el único que le estamos pidiendo el voto para devolvérselo enseguida, ¿no? Para que vote usted. Claro, para que vote usted. Un poquito. Bueno, vamos allá. 20 concejales. Vamos a hacer el bruto, también electores. Recordemos, los 15 concejales del partido mayoritario van a votar que sí a la privatización del agua. 1.300 forofos con carné van a votar también que sí. 5 concejales en contra se ponen en contra. Y 15.000 ciudadanos con este sistema entran a votar en ese pleno de la privatización del agua y este es el resultado. El círculo central les muestra el acta que reflejaría el secretario del ayuntamiento de ese pleno. 15 votos a favor de privatizar el agua, 5 en contra, 75%, 25%. Este círculo de medio les muestra el resultado de los votos emitidos por los ciudadanos. Bueno, pues una barbaridad, 15.000 frente a 1.300, pues supone que los ciudadanos de manera mayoritaria y absoluta se niegan a eso. Y el círculo exterior es la combinación o el resultado de la ejecución de las leyes actuales. Es decir, el representante está representando a esta zona gris, todavía, que son un montón de ciudadanos que han decidido que esto del agua no les interesa, la pagan sus padres o su marido, quien sea así, se da igual. La combinación hace que finalmente la mayoría social, la mayoría del cuerpo electoral, la mayoría de ciudadanos que tienen derecho a legislar, que tienen derecho a participar en los asuntos públicos, se impone en la votación combinada. Y donde antes había un 15-5, que era una goleada, ahora lo que tenemos es un 12-8 en el cómputo de concejalías por entero, ¿vale? Pero lo que tenemos al final es que eso no se hace. ¿Lo han visto bien más o menos? Bueno, pues esto se puede aplicar a todas las escalas, se puede aplicar rápidamente. Convendría hacerlo, aunque yo no estoy muy a favor de esto, pero sí tengo a más gente que trabaja conmigo y son más prudentes que yo, convendría hacerlo en fase beta durante unos meses. Por si acaso el primer día decidimos que no se pagan más impuestos, ¿vale? Y a lo mejor esto no funciona. No se confía en los ciudadanos en general. Yo tengo plena confianza en los ciudadanos y pongo también como ejemplo el día que mandamos a Chiquilicuatre a Eurovisión. Fue una burrada. Pero es que teníamos ganas de divertirnos. Claro que sabíamos lo que hacíamos. Claro que sabíamos que mandamos a Chiquilicuatre a televisión. Pero oiga, normalmente cuando se nos ponga por delante una cosa seria, un asunto serio, la mayoría de los ciudadanos nos lo tomamos en serio. La mayoría de los ciudadanos pagamos impuestos, cumplimos las leyes y en general tratamos de funcionar de la mejor manera posible. Entonces, hay que confiar en los ciudadanos, instalar este sistema en beta, efectivamente, sobre todo para tener pruebas por si nos equivocamos, pero ponerlo en funcionamiento de la manera más rápida posible. Si esto se hiciera aquí en La Rinconada, probablemente la abogacía del Estado, en cuanto se enteraran, y el Ministerio Fiscal intentarían recurrir. Primero la ordenanza, pero claro, la ordenanza no te puedes ir al Constitucional con la ordenanza, porque es un reglamento. Y después cualquier acto de aprobación con este sistema de una norma o de una decisión por parte del gobierno municipal. Probablemente se irían primero a los juzgados contenciosos. No sé si llegarían al Constitucional. Pero claro, imagínense ustedes una demanda de los actuales poderes públicos diciéndole al tribunal que anule lo que han hecho en este pueblo porque se han metido una sobredosis de democracia y esto no lo podemos consentir. Es que han votado todos los ciudadanos, ¿no? Y han puesto un sistema de votación ciudadana. Claro, quedaría ridículo, estarías demandando a la democracia. Desde el punto de vista práctico, el ayuntamiento se pondría a adoptar decisiones y estas empezarían a funcionar porque están plenamente legitimadas. Si, además, quieres cumplir las leyes a rajatabla, pues bueno, en la serie de materias que te permite la ley de base de régimen local adoptar estas decisiones, el acta del señor secretario diría, el resultado de la votación es, ven, los concejales han votado tal, los ciudadanos tal, y el resultado es este que les he mostrado, y no contaría en aquellas decisiones económicas el voto de los ciudadanos para cumplir estrictamente la ley, pero a ver quién se atreve a tomar una decisión en contra de lo que están diciendo los ciudadanos, teniendo en cuenta que los ciudadanos van a poder entrar a apoyar una moción de censura,
con este sistema, es decir, se vota todo y se vota cuando yo quiera, no cuando me digan los políticos. Y además podrías organizar el cachondeo de que si también te obligan a cumplir la norma a rajatabla, es decir, las consultas, si esto se entendiera como consultas populares, deben de ser autorizadas por el gobierno, pues el ayuntamiento lo que tendría que hacer es inmediatamente, cada vez que fuera a celebrar un pleno, inundar de papel la Moncloa y el Consejo de Ministros y empezar a pedir autorizaciones para hacer cualquier cosa. Es decir, bloquearía jurídicamente el funcionamiento del sistema. Y tendríamos además el absurdo de que, que lo que se le está impidiendo desde el punto de vista legal es la participación de los ciudadanos para tomar las decisiones por sí mismos que han de elegir su destino y que han, sobre todo, que determinar dónde van sus impuestos. Porque todo esto sirve, como hemos dicho antes, no solo para impedir que quien esté ocupando el poder político te la juegue, sino también para gobernar de manera efectiva. Es la ley de presupuestos la más importante del año en todos los ámbitos, autonómico, local o nacional, y es el dinero lo que determina, lamentablemente, por ahora, qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen. Y eso no es muy complejo para los ciudadanos. Es decir, si yo veo una partida presupuestaria que no me gusta, pues o la cambias o te voto que no. Además, esto va a obligar al político a hacer algo fundamental, que es hacer las leyes más simples y más comprensibles, porque también voy a utilizar un principio muy sencillo. Si no lo comprendo, seguro que me estás intentando engañar y te voto que no. Clarifica las leyes, empieza a funcionar de una manera más racional. Bueno, pues, como les he dicho antes, esto está planteado en el Congreso de los Diputados desde hace 4 años, no se nos ha respondido jamás, y yo creo que ha llegado la hora de que lo pongamos en funcionamiento. Va a haber resistencia, la parte jurídica creemos que la tenemos bien construida para poder defendernos, es solo cuestión de voluntad política y de voluntad ciudadana, y el peligro que conlleva esto definitivamente, y no puedo callarme y tengo que decirlo, es el siguiente. Esto supondría la implantación de una democracia de verdad. Y en estos momentos, la tercera de las frases que se pronunciaron mucho en 2011 y que también a mí me parece magnífica, era la de que no somos mercancía en manos de políticos y de banqueros. Tenemos un sistema legal, actual, donde hay un Banco Central Europeo que determina la política de todos los países. Un conjunto de 18 banqueros centrales, los representantes o los gobernadores de cada Banco Central Europeo, se reúnen en Frankfurt cada cierto tiempo y determinan las políticas económicas de todo un sistema continental con casi 300 millones de ciudadanos. El Banco Central, por el diseño legal, le presta 1 millón de euros a cualquier banco privado y le cobra 500 euros en estos momentos al año de intereses. 500 euros al año es menos de lo que algunas personas están pagando mensualmente de intereses por su hipoteca. Como los estados no pueden financiarse directamente en ese Banco Central, del que además somos todos dueños y son suyos, tienen que emitir deuda pública. Y esa deuda pública la compran estos mismos bancos. Lo que pasa es que el Estado emite la deuda pública al 3 o al 4%. Y entonces tiene que pagarle a esos mismos bancos que pagan por su 1 millón de euros 500 euros al año, tienen que pagarle 30 o 40.000 euros al año de intereses. El caso es más aberrante en países como el nuestro, que han tenido que rescatar a su sistema bancario, y resulta que los estados han emitido esa deuda pública, ese 1 millón de euros, para inyectárselo al mismo banco, para que no se hunda, y se lo han inyectado a fondo perdido. Al final, ¿qué pasa? Pues al final pasa que tenemos a unas sociedades donde los ciudadanos estamos trabajando, generamos riqueza, y esa riqueza se nos va en el pago de intereses, porque esos intereses se están pagando a base de impuestos. Si analizamos este sistema, la única conclusión es que somos idiotas, absolutamente idiotas, nosotros, nuestros representantes, y que esto está montado para que haya unos intermediarios que se estén forrando. Se han forrado a lo bestia, tan a lo bestia que han reventado, se nos ha caído el sistema y en estos momentos estamos aguantándolo nosotros sobre nuestras espaldas. Con esto bloqueas eso. Con esto introduces de verdad la democracia económica, porque no hay razón para que yo no participe también en la elección de los señores que van a dirigir las políticas monetarias desde los bancos centrales. No hay razón para que yo no participe tampoco en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que deberían de reconocer de cualquier recurso que se pusiera contra este desarrollo normativo que se hiciera de la participación, de la demo local o de la demo 4.0. Y por eso esto no le gusta a nadie. Porque en realidad todo el mundo tiene aspiraciones de poder mandar y se cree mejor que los demás y cree que con sus ideas, va a salvarnos a todos. Yo les garantizo que nos vamos a salvar entre todos y solo nosotros mismos vamos a tener mucho cuidado de no dañarnos. Y, sabiendo quiénes estamos aquí, quiénes estamos haciendo esto, pues lo único que me queda es pedirles que cuenten esto, que no se les olvide que el sistema existe, que es posible
y que piensen en que ustedes tienen derecho a votar y que nadie puede ya engañarles y decirles que o hay representación o esto no vale para nada. Hay posibilidad de votar directamente. Generalmente no la vamos a utilizar en cuanto la implantemos, pero nos va a servir para que cuando sí queramos utilizarla, le demos al botoncito, ya sea a través del móvil, ya sea a través del ordenador de nuestra casa o ya sea a través, como dice un buen amigo aquí en esta sala presente, incluso del cajero automático. Claro, meto la tarjeta y voto. El banco ya se ocupa de transmitir mi voto. No hay ningún problema. No es costoso, es decir, implantar esto a escala local en La Rinconada es muy barato. Solamente hay que instalar los correspondientes servidores, pedirle a la gente que por favor no me pida que le ponga internet, que casi todos lo tienen en los móviles y tal, y evidentemente instalar los puntos de votación públicos si fuera necesario para el que no tenga internet. Algunos señores, funcionarios públicos, que ayudaran a quien no entienda el sistema. En fin, que es fácil, es económico y nos garantiza que quien acceda al poder, sea Podemos, que está muy relacionado con el poder en cuanto a la etimología, o cualquier otro partido, ahora o en el futuro, no nos la va a volver a jugar. Nosotros creemos que esto supone efectivamente un saldo de 2 siglos sobre la Revolución Francesa y que una vez que se instaure esto, igual que la Revolución Francesa trajo consigo el principio de igualdad de todos ante la ley, que hoy no discute casi nadie, y una de cuyas primeras consecuencias fue la abolición de la esclavitud, es decir, nadie podía ser propietario de otra persona, creemos que si logramos instaurar esto no habrá vuelta atrás y que efectivamente el salto que pegaremos desde el punto de vista social, político y económico será enorme. Porque los ciudadanos en general, insisto, a lo mejor no sabemos lo que queremos, es muy complicado y para eso nombramos a representantes para que se ocupen de estos asuntos, pero con seguridad sabemos lo que no queremos. Y lo que no queremos es seguir aguantando un sistema que efectivamente nos considera mercancía. No tenemos ningún futuro con este sistema económico actual. No queremos que nos sigan representando siempre y que nos consideren incapaces a los que tengan que tutelarnos. Y sí, seguro, porque lo gritamos mucho, queremos democracia real ya. Así que, señores, recuerden esto, se puede hacer, podemos hacerlo y solo es cuestión de transmitir esto y dirigirnos a toda velocidad para imponerlo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno. Ha sido un auténtico placer teneros aquí. Hasta aquí la presentación de Demo 4.0, Demo Local en este caso.